Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector. El día de hoy estoy aquí para que hablemos de literatura. Hoy hablamos de tipos de narrador. Bueno, vamos a comenzar aclarando que dentro de un texto narrativo o un relato siempre vamos a tener un narrador. Este narrador es la voz que nos está contando la historia y no siempre va a tener la misma función y no siempre va a tener la misma relación o no siempre va a guardar la misma relación con la historia que está contando. Es por eso que los narradores o los distintos tipos de narrador se clasifican en diversas formas que vamos a explicar a continuación. A pesar de que hay diversas clasificaciones de los tipos de narrador, el día de hoy vamos a explicar la que propuso Gerard Genette, ya que es la más popular y universalmente utilizada. Esta clasificación de Gerard Genette se basa en la diégesis o en la relación que tiene el narrador con la diégesis. Cuando hablamos de esta diégesis estamos hablando de la historia en sí. Por eso la primera categoría de los tipos de narrador es la categoría de los narradores homodiegéticos. Estos narradores homodiegéticos son aquellos que están dentro de la historia que está narrando, es decir, son uno de los personajes de la misma historia que cuenta. A su vez, los narradores homodiegéticos podemos dividirlos en tres tipos. El primero es el del narrador autodiegético, es decir, aquel que está contando su propia historia. Este narrador describe las cosas en primera persona desde su propio punto de vista y suele ser el protagonista de la historia. Por esta misma característica es que las historias narradas con un narrador autodiegético suelen profundizar mucho en los pensamientos y los sentimientos del mismo narrador, porque como está contando su historia, no solamente importan los hechos, sino también lo que pensó y lo que sintió, y estas dos cosas tienen mucha importancia dentro de cómo se desarrollan los actos dentro de la misma. Un ejemplo de una historia contada con un narrador autodiegético es el que podemos encontrar en la mayoría de las historias de Edgar Allan Poe, como la siguiente, que se llama El retrato oval. Mientras hacía estas reflexiones con mucha sinceridad, permanecí medio tendido y medio sentado 1 hora al menos, con los ojos clavados en el retrato. A la larga, habiendo descubierto el verdadero secreto de su efecto, me dejé caer en la cama, habiendo adivinado que el encanto de la pintura radicaba en una expresión absolutamente semejante a la vida misma, que primeramente me había hecho conmover y por último me había confundido, subyugado y espantado. Otro tipo de narrador homodiegético es el que se le llama el narrador testigo. Este participa en la historia que está narrando, pero no es el protagonista, no es el personaje principal y por lo tanto no tiene que dar explicaciones de los actos. Este narrador también se involucra generalmente de manera activa en la historia y por lo tanto casi siempre suele contar la historia ya sea en primera persona o en tercera persona hablando del protagonista, pero de una manera muy cercana. Sin embargo, el hecho de que él no tenga que ser el responsable de las acciones principales también puede justificar la ausencia de información. Dos ejemplos maravillosos de narradores testigo son los que podemos encontrar en las historias de Arthur Conan Doyle con respecto a Sherlock Holmes y en las de Agatha Christie, donde el protagonista es Hércules Poirot. En este caso, estos dos detectives no son los narradores de sus historias, sino que lo son sus amigos. En el caso de Sherlock Holmes, el narrador suele ser Watson, y en el caso de Hércules Poirot casi siempre suele ser Hastings. Debido a que los narradores no son los que están razonando y resolviendo el problema, ellos carecen de información que el detective sí tiene, y eso justifica el hecho de que uno como lector no tenga toda la información y no pueda conocer el resultado hasta el final, cuando el detective lo revela. Pero esto no está bien, dijo al examinar el documento. Debe de ser porque lo escribí con mucha prisa. Observe lo que dice aquí, considerando que cerca de las 0:45 horas del día martes se intentó, etc. Esto en realidad sucedió a las 11:45 de la noche. Sentí pena por el error, ya que yo sabía que Holmes se sentía mal por cualquier error de este tipo. Su especialidad es la exactitud en los detalles. Un tercer tipo de narrador que tenemos del estilo homodiegético es el que se considera el narrador epistolar. En este caso no estamos hablando de alguien que tenga la firme intención de contarnos una historia, sino que en realidad esta se nos va a presentar por medio de cartas. Hay muchas historias que han sido contadas de muy buena manera por medio de cartas. Por ejemplo,
hay una novela de Carlos Fuentes que se llama La silla del águila, en la que toda la novela la vamos a conocer, o toda la trama la vamos a conocer por medio de distintos funcionarios públicos que se están mandando cartas entre sí. Sin embargo, a continuación vamos a presentar otros dos ejemplos distintos. Uno es tomado de una obra de Fyodor Dostoyevsky llamada Novela en 9 cartas, y la otra es de Las cartas del diablo su sobrino, del cual ya hemos hablado anteriormente en este canal. Mi querido Rugario, es un poquito decepcionante esperar un informe detallado de tu trabajo y recibir, en cambio, tan vaga rapsodia como tu última carta. Dices que estás delirante de alegría porque los humanos europeos han empezado otra vez sus guerras. Veo muy bien lo que te ha sucedido. No estás delirante, estás solo borracho. Leyendo entre las líneas de tu desequilibrado relato de la noche de insomnio de tu paciente, puedo reconstruir tu estado de ánimo con bastante exactitud. Muy señor mío, recibí su carta ayer y su lectura me dejó perplejo. Me anduvo usted buscando por Dios sabe qué sitios y yo estaba sencillamente en casa. Estuve esperando a Iván Ivanich hasta las 10. Seguidamente, acompañado de mi mujer, tomé un coche de punto y me planté en la casa de usted a eso de las 6:30. No estaba usted y su esposa nos recibió. Le esperé hasta las 10:30, más tiempo no pude. Tomé un coche de punto, llevé a mi mujer a la casa y yo fui a la de los Perepalkin pensando que quizá se encontrara usted allí. La segunda categoría de narradores son la de los narradores heterodiegéticos, es decir, aquellos que se encuentran fuera de la historia o fuera de la diégesis y que por lo tanto conocen los hechos desde un punto de vista ajeno al de los personajes. Dentro de esta categoría vamos a tener dos tipos de narrador y el primero se llama el narrador omnisciente. Este narrador omnisciente es aquel que lo sabe todo, lo conoce todo, puede estar en todas partes. Es como si Dios nos contara una historia. Este narrador llega a conocer los pensamientos y los sentimientos de los personajes. En ocasiones puede conocer lo que va a suceder en el futuro. Puede conocer todo este narrador. Es el más recurrido en la mayoría de las historias infantiles y cuentos de hadas porque es como una voz que viene desde el cielo y nos está relatando los hechos. Precisamente vamos a poner un ejemplo tomado de La Sirenita, escrito por Hans Christian Andersen. Muchas veces que los pescadores se hacían a la mar con antorchas encendidas, les oía encomiar los méritos del joven príncipe y entonces se sentía contenta de haberle salvado la vida cuando flotaba medio muerto a la merced de las olas, y recordaba cómo su cabeza había reposado en su seno y con cuánto amor la había besado a ella. Pero él lo ignoraba, ni en los sueños la conocía. Otro tipo de narrador heterodiegético sería el que se le conoce como el narrador ausente. En este caso también es una voz que pareciera venir del cielo, que no es ninguno de los personajes, que no interviene en la acción. Sin embargo, en esta ocasión el narrador no conoce todos los hechos ni todos los detalles. A lo mejor conoce los hechos, pero no conoce los pensamientos. A lo mejor conoce ciertos detalles nada más de la información. Este narrador es muy poco usado. Sin embargo, podemos encontrar un ejemplo de él en la popular novela El hombre invisible de H.G. Wells. Y finalmente tenemos al narrador en segunda persona, que si bien muchos lo consideran como un narrador autodiegético, otros lo consideran heterodiegético y por lo tanto el día de hoy te lo voy a exponer aparte de estos dos. El narrador en segunda persona relata los hechos a su propia conciencia, es como si el narrador se estuviera contando la historia a sí mismo. Esto hace también partícipe al lector de los hechos, porque el lector presuntamente o en teoría debería de ser el mismo que el narrador. Como podrás imaginar, este es un narrador muy poco utilizado. Muy pocos autores se avientan a escribir historias en segunda persona, en parte porque no solo necesitas de un buen autor, sino también de un buen lector. No cualquier lector es capaz de comprender al 100 una historia narrada en segunda persona. Un autor que solía utilizar mucho este tipo de narrador era Carlos Fuentes, y vamos a poner un ejemplo tomado de su novela La muerte de Artemio Cruz. No voy a abrir los labios, o esa línea arrugada sin labios, en el reflejo de vidrio. Mantendré los brazos alargados sobre las sábanas. Las cobijas me llegan hasta el vientre, el estómago y las piernas permanecen abiertas, con ese artefacto frío entre los muslos. Y el pecho sigue dormido, con el mismo hormigueo sordo que siento que
que sentía cuando pasaba mucho tiempo sentado en el cine. Mala circulación, eso es, nada más, nada más. Nada grave, nada más grave. Bueno, esos son los tipos de narrador. No solamente te los mencioné y te los expliqué, sino también te di ejemplos. Espero que esto te ayude a comprender un poco más los distintos tipos de narrador que podemos encontrar en los textos narrativos. Y si no es así, puedes dejarme un comentario o mandarme un mensaje, un like o un dislike, para que podamos retroalimentar este trabajo y saber si necesitamos mejorar todavía más. Por mi parte eso es todo. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector, y espero seguirnos viendo próximamente con más videos. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga mucho.